tensão entre o perigo e a capacidade de ir mais além é hum, uma é algo que tem que ser escolhido individualmente e tem de ser avaliado individualmente? Ou parece-lhe que podemos ter um sistema para julgar o que é perigo e o que é descoberta? En, en ciertos casos, la sociedad alienta la curiosidad imaginativa, no la curiosidad prurienta que mira por el ojo de la cerradura a ver qué están haciendo los vecinos, sino la curiosidad que hace preguntas más importantes. Y, por ejemplo, en Malasia hay una tribu, esto lo cuenta Ursula Le Guin, la escritora de novelas de ciencia ficción, donde la curiosidad está alentada hasta en los sueños. En esta sociedad, en esta tribu, cuando los niños se despiertan a la mañana y cuentan sus sueños, esos sueños se convierten en realidad en la tribu. Entonces, si el niño cuenta que ha viajado a la luna, en la realidad de la tribu, ese niño se conoce como alguien que ha ido a la luna. Y la incorporación de la realidad de esos sueños a la sociedad permite un dinamismo imaginativo a la sociedad que nosotros no tenemos. Nosotros reemplazamos esto con medicamentos, con psicólogos, con rituales religiosos como la confesión, porque no soportamos la idea de no tener respuestas concretas y sólidas. No nos gusta la idea de dejar preguntas abiertas. Flaubert, que entendía muy bien de estas cosas, dijo que la estupidez consiste en el deseo de concluir. Uma das frases deste livro diz que o capuchinho vermelho é tão real para si como pessoas que conhece. Además es mi ídolo porque ella no toma el camino recto y obedece y va a la casa de la abuela. Ella deja distraer por lo que está en el bosque y bueno. Que é o que aconteceu no seu primeiro episódio de curiosidade, que relata também no início do livro, quando no caminho para a escola, ou no caminho para casa, vindo da escola, também tergiversou. Porque la rutina tiene su validez, nos da una estructura, pero los descubrimientos no se hacen a través de la rutina, sino a través de la casualidad, de lo no conocido, de apartarse del camino, de intentar otras cosas. Es por eso que admiro mucho a la Caperucita Roja. Esta ideia de contar histórias pessoais no início de cada pergunta, de cada capítulo, antes de cada pergunta, faz com que este livro seja um livro muito pessoal. Quis dar-lhe um caráter autobiográfico para se aproximar, ou para nos aproximar das questões que estavam a ser colocadas em cada um dos capítulos? Yo elegí ese sistema porque me pareció que podía tener una conversación con el lector explicando en qué momento de mi vida nacen ciertas preguntas o son ejemplificadas ciertas preguntas. No es necesariamente el momento primero, pero hay un momento en mi infancia en donde me pregunto quién soy. Hay un momento de mi juventud en que me pregunto cuál es mi responsabilidad hacia el mundo.
Y en el libro intento dar algunos de esos ejemplos para ir de lo ridículo a lo sublime y luego hablar de Dante. Y de Dante hablar de cómo esa pregunta se encuentra en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, nosotros nos criamos con una concepción cerrada y binaria de la sexualidad. Es una tradición pitagórica, que todo tiene que estar dividido en dos, y uno o el otro, y esto niega al inicio toda fluidez de la sexualidad que tenemos todos. Entonces, para ir del ejemplo en mi infancia, donde los libros de tapa rosa estaban destinados a las niñas y los libros de tapa azul destinados a los varones, y a mí, por ejemplo, uno de los libros, La barrera de coral, destinado para niños, me aburría mucho, pero Mujercitas me fascinaba porque había personajes interesantes. Pero eso era entrar en un territorio prohibido. Y además territorio prohibido con sus excepciones, porque una niña podía leer los libros de tapa azul, pero un niño no podía leer los libros de tapa rosada. De ahí hablo de la división entre hombres y mujeres en Dante, que es muy fluida. En Dante, escribiendo dentro del código del dogma cristiano que él establece como marco para darse más libertad. Dentro de ese marco puede ir en direcciones inesperadas. Los personajes que él encuentra, las almas que él encuentra, que sean mujeres, que sean hombres, tienen características que no están determinadas por su sexualidad formal, convencional. Y de allí paso a reflexionar sobre esta identidad binaria en nuestra sociedad, y descubrí un personaje que ustedes conocerán, pero que yo no conocía. Cuando en la Revolución Francesa se declaran los derechos del hombre, son declarados los derechos del hombre, los derechos masculinos. Los enfermos mentales, los criados, los sirvientes, los niños y las mujeres no tenían derechos y no podían ser parte de la asamblea. Entonces, una mujer, y este es el personaje que yo descubrí, Olympe de Gouges, no sé si oyeron hablar de ella. ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad patriarcal? Es la mujer que establece los derechos de la mujer al mismo tiempo. Ella dice, muy bien, los derechos del hombre, ¿dónde están los derechos de la mujer? Y es un personaje fascinante porque ella es la hija ilegítima de un aristócrata francés que se cree poeta, y que rechaza toda relación con su hija. Entonces ella no quiere tomar el nombre del segundo marido de su madre. Cuando la casan no toma el nombre de viuda de, y se llama Olympe de Gouges, tomando uno de los nombres de su madre. Quiere ser dramaturga, entonces se enseña a sí misma a leer y escribir, porque no se lo habían enseñado. Y se convierte en una escritora de obras de teatro muy importante. La Comédie Française representa obras de ella. Ella reta incluso a Beaumarchais a un duelo literario que él no acepta. Pero entonces ella empieza a interesarse por cuestiones sociales durante la Revolución Francesa. Es la única mujer que firma la declaración contra la esclavitud. En Nantes hay
hay un panel muy interesante que dice los hombres que abolieron la esclavitud, y hay una lista de nombres y está ella entre los hombres que... Pero entonces ella descubre que esta Declaración de los Derechos del Hombre no considera a la mujer, y entonces escribe una Declaración de los Derechos de la Mujer. ¿Y cuál es el resultado? Es guillotinada. Y en Francia la mujer no adquiere estatus de persona legal hasta la mitad del siglo XX. Así que, bueno, esto es una forma de continuar la pregunta que encuentro en Dante. Sim, e é também uma continuação da tradição da Eva, da Pandora e da mulher como ameaça. Por supuesto. O papel da mulher, historicamente, tem uma componente ameaçadora. Pero es que todo esto forma parte de lo que yo decía al principio sobre las etiquetas. Una vez que usted establece una etiqueta que define hombre y mujer como opuestos y con características especiales, cualquier apertura es vista como una transgresión. En este momento, por ejemplo, que el tema de la transexualidad de la persona que se siente mujer en un cuerpo de hombre, hombre en un cuerpo de mujer, empieza a ser visible, podríamos abrir esa pregunta, pero es una de las muchas preguntas que se deben a esas etiquetas formales que tenemos y que nos impiden pensar. Dos seus livros é o Dicionário de Lugares Imaginários, que é uma obra extraordinária que... publicada graças a usted, em Portugal. Que é livro que, em certo sentido, vem ao encontro deste, porque é também digamos, uma obra sobre a curiosidade que inventa outros mundos, outros lugares, não é? Sim. E dos aspectos salientados aqui neste seu livro é a equiparação entre o leitor e a curiosidade do leitor e a do viajante. Sim. Em que medida é que relaciona a curiosidade da leitura com a curiosidade da viagem? Son similares y esa similitud se encuentra en una metáfora que utilizamos para la lectura como viaje, el libro como mundo, recorrer el libro como se recorre el mundo, y admitimos que el descubrimiento que el viajero hace es también a través de las palabras, porque nosotros somos seres de palabras. La experiencia que tenemos del mundo, nuestra memoria, la comunicación con los otros, los conceptos que construimos, están hechos todos a partir de ese instrumento tan frágil que es el lenguaje. Borges, para citarlo, porque siempre tenemos que citarlo, tenía una conciencia muy grande de el rol del lenguaje en la creación del mundo. Hablamos del mundo a través de palabras, y entonces ese mundo que conocemos es un mundo que resulta de esas palabras. Borges, en un soneto sobre el rey Sebastián de ustedes, termina diciendo que se pierde en él, y hay un adjetivo, desierto. Cuando Borges escribió el poema, no sabía muy bien qué edad tenía el rey Sebastián cuando se perdió en el desierto. Entonces se lo preguntó a un amigo portugués, y entonces
el amigo portugués le dijo que rey Sebastián tenía 24 años. 20, bueno. Entonces Borges, que pensaba que el rey Sebastián se había perdido adolescente, había puesto en el poema, se pierde en el mágico desierto. Y cuando supo que tenía 24 años, lo cambió a se pierde en el místico desierto. El desierto es el mismo, pero no es el mismo para un adolescente y para un joven. Y lo que crea el espacio del viajero, del que se pierde, es esa palabra fundamental que define el desierto. E se lembra uma história mais dramática, a história pessoal mais dramática que conta neste livro, que é a do momento em que o seu pensamento e a sua capacidade de verbalizar de repente se separaram con un AVC. Sí. Sí, yo tuve esa experiencia hace un poco más de un año. Poco antes de Navidad tenía que escribir una nota y me di cuenta que no podía poner las palabras en el papel. Me dije, bueno, estoy muy cansado, tengo que detenerme, ir, volver a la casa, y tenía que comunicarle a mi compañero que estaba cansado y que yo me iba a acostar y no tenía las palabras para decirlo. Entonces nos dimos cuenta que algo pasaba, me llevaron al hospital y había tenido un AVC. Pero o pensamento estaba intacto. Eso era lo más extraordinario. Yo siempre había supuesto que no podemos pensar sin palabras. Yo siempre había supuesto eso. Si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Yo estaba pensando sin palabras. Quiero decir, no sé cómo puedo explicarles esto. Yo sabía que me estaba pasando algo raro, que tenía sed, por ejemplo, pero no podía decir las palabras, pero siquiera en la mente, tengo sed, quiero un vaso de agua. Estaban esas palabras allí, pero como si fuesen peces en una piscina, y las palabras nadaban y yo trataba de atrapar una y se escapaba. Y tardé bastante tiempo en poder recuperar esa habilidad de pasar del pensamiento a la palabra. Y fue una experiencia fascinante. Me preguntaron si yo estaba asustado. No, estaba interesado, estaba curioso, porque tenía la oportunidad de verme pensar, de observarme pensar y observar cómo hacía mi mente para tratar de ir del pensamiento a las palabras. Era como si un puente se hubiese roto. Y es una escena en Dante también, cuando en el infierno tratan de pasar de un círculo a otro con Virgilio y el puente se ha roto. Entonces, ¿qué hace la mente? Trata de construir otro paso neuronal, y me di cuenta que lo estaba construyendo a través de las metáforas. Y esta fue otra revelación. Yo siempre supuse que la metáfora era como una muletilla para ayudar el lenguaje débil. Cuando decimos agua, no decimos lo suficiente. Entonces, la metáfora de un cielo invertido ayuda a entender lo que queremos decir con agua. Bueno, en este caso, la imposibilidad de decir quiero un vaso de agua me hacía pasar por alguna metáfora de decir quiero algo líquido que pueda, bueno, no sé qué metáfora inventaba. Bueno, y me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, la negación. Cuando una enfermera me preguntaba si algo me dolía y yo tenía que responderle no me duele nada, las palabras que finalmente se formaban era me duele algo
y luego, varios segundos después, venía la palabra no. Entonces, me di cuenta que mi mente lo que hacía era formar, cuando tenía que decir una negación, la afirmación a la cual se sobreponía la negación. Y cuando pensamos normalmente, eso es instantáneo. Decimos, no me duele nada. Pero en ese proceso donde el puente está roto, mi mente formaba las palabras, me duele algo, y se apresuraba a agregar el no, que llegaba demasiado tarde. Ainda lê para Lucy? Sí. Yo tengo una perra. Lucy é uma cadela. Lucy tiene ahora 13 años, es bastante ancianita. Pero sí, yo le leo Dante todas las mañanas. Y ella escucha con mucha atención. E está convencido de que ela gosta? Lo que no le gustaba era que Dante no menciona ningún perro de manera positiva. É um insulto dizer cão. En el lenguaje de Dante, perro, cane, es un insulto que es usado muchas veces. Hay un solo perro, pero es un perro alegórico, que es un lebrel, que es el que vendrá a matar a la loba de la codicia, ¿no? Pero yo me dije, y hay un capítulo sobre eso, que en Dante ninguna palabra es utilizada en un solo sentido, que no puede haber en el lenguaje de Dante una palabra que únicamente sea negativa o únicamente sea positiva. Dante en ese sentido era jungiano avant la lettre, porque sabía que cualquier característica tiene su sombra, y entonces una persona absolutamente maravillosa y buena tiene una sombra profundamente mala y oscura. Entonces, busqué dónde estaba el perro positivo en Dante y me di cuenta que a lo largo de el infierno y el purgatorio, acompañando a Virgilio, que le enseña, lo entrena a cómo comportarse, cómo reaccionar, qué son las cosas, cómo obedecer sobre todo, que cuando Virgilio deja a Dante y le dice que siga a Beatriz, Dante se convierte en ese perro positivo. Dante mismo se convierte en el perro que ha aprendido cómo comportarse, cuyo amo lo entrega a otro amo o a otra ama que es Beatriz. Porque en Dante nada es unilateral, todo es complejo y con muchos significados. Pode dizer-se que Dante é o seu Virgílio neste livro, que o acompanha. Sí, yo empecé pensando que quizás Montaigne, como Eduardo Lorenzo sabe, podría acompañarme porque está siempre en un diálogo con el lector. Preferí que fuese Dante porque Dante no habla con el lector de igual a igual. Montaigne, yo lo invitaría a tomar una copa de vino y yo creo que pasaríamos un rato muy agradable. Con Dante yo no me atrevería jamás. ¿Por qué? Porque hay escritores que yo quiero mucho, pero que me dan miedo porque tienen una posición de distancia, quizás por su genio, pero también por su carácter. Y eso no tiene nada que ver con la calidad de su obra, ¿no?
hay escritores que son mis amigos, como Stevenson, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Lewis Carroll, que yo amo, yo nunca iría a tomar el té con Lewis Carroll, porque hay una distancia enorme entre el escritor personaje y sus lectores. Carroll famosamente, cuando la reina Victoria leyó Alicia y le gustó mucho, le escribió a Carroll pidiendo que le mande otro libro. Y Carroll le mandó los fundamentos de la lógica que había escrito como matemático. No sé si a ella le divirtió ese livro. Bom, o que é evidente depois desta conversa é que com o professor Alberto Manguel será um prazer tomar um copo de vinho, e porque a distância... Lo haremos depois. Não há essa distância, e este livro também é a prova disso, pela proximidade e pela facilidade de contacto com esta erudição, mas depois acompanhada por uma proximidade pessoal que vem das histórias pessoais e também da forma como essa erudição nos é entregue sem nenhum tipo de distância, nem nos fazer ter medo do saber que está aquí. Quiero decir una cosa, que sí. Si hay un tono amistoso y legible en este libro, no es mío, sino de mi traductora. Nos olvidamos, Rita, nos olvidamos que cuando leemos una traducción no estamos leyendo al autor, sino que estamos leyendo la prosa de la traductora, y entonces yo le agradezco el enorme esforço de haver hecho este livro. E nós agradecemos muito o livro, o facto de ter vindo conversar connosco. Muito obrigado, é um prazer esta muito história. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado.